bastante y súper interesante que vamos a escuchar hoy en nuestro encuentro de bienestar integral, como lo tenemos todos los miércoles. Todos los miércoles tenemos este encuentro y realmente siempre salimos con conocimientos bastante interesantes. ¿Qué les digo yo? Quédense hasta el final. A veces no conectamos al principio, pero al final hacemos clic con alguna de la información que estamos recibiendo. Aunque la información que recibimos de esta persona que hoy nos va a impartir este maravilloso Zoom y esta maravillosa, por decirlo así, charla o entrenamiento. Es una persona que siempre nos impacta desde que abre su boca y siempre nos aporta un valor agregado para nuestro crecimiento. Y hoy pues vamos a hablar de un tema interesantísimo para todos los que son médicos y ya conocen, pero para los que no somos médicos y estamos aprendiendo de ustedes, vamos a tratar un tema que siempre vemos, que siempre escuchamos y hay tantas personas que realmente quieren saber cómo manejarlo y cómo llevarlo. Y el tema del día de hoy es sobre la diabetes. ¿Y quién es la persona que hoy nos va a dar esta información maravillosa? Una persona que fuera de ser médico, lleva 30 años ejerciendo esa profesión y lo hace de una manera muy profesional, valga la redundancia. Una persona que fuera de ayudar a personas con su parte médica, también los ayuda con su crecimiento personal, con su crecimiento en la parte de lo que nos maravillosa empresa que es nuestro trabajo en mercadeo de redes, empoderando y ayudando a personas también para que mejoren su salud en sentido económico. Y eso hace parte de estos entrenamientos. Una persona que se ha capacitado, ha estudiado, ha adquirido muchísimos estudios. Precisamente cuando yo hablo con él, dice que cuando él decidió ejercer esta profesión, lo hizo con el deseo de ayudar, no con el deseo de llenar sus bolsillos. Y créame que si cuando me lo dijo, se lo creí porque tocó mi corazón. He tratado con muchas personas que ejercen la misma profesión, pero uno sabe que algunos lo hacen lógicamente porque les tocó, porque quisieron aprender, porque querían remuneración. Pero cuando él me dice que lo hizo porque quería aportar valor a la humanidad, créame que eso toca el corazón y eso llega. Y para mí es un gusto presentar entonces, para muchos de ustedes lo conocen, y especialmente en Venezuela, y muchos de nosotros que tenemos el placer de tenerlo acá cerca en Colombia, a nuestro doctor Jimmy Villarroel, que hace parte de nuestro staff de médicos en esta maravillosa compañía que se llama GoLight, y hoy nos va a hablar de este tema maravilloso acerca de la diabetes. Entonces lo escuchamos, doctor, bienvenido, bienvenido, y nuestros oídos son todos para usted. Gracias, mi amigo y hermano Andrés Bustamante. Gracias por esa presentación. Latinoamérica, gente que aquí hoy nos acompaña en este momento y otros que nos van a escuchar después mediante la grabación. Sean todos bienvenidos. Realmente hoy tenemos un tema que está en boga, un tema que es interesante porque las estadísticas así lo demuestran. Y señores, hablando de estadísticas, ¿saben ustedes cuántas personas han muerto por COVID-19 en lo que va de pandemia? Según los cálculos, están cerca de los 7 millones de personas, una cantidad escalofriante, porque de hecho hay países que tienen 3 millones de habitantes, países enteros, y saber de que han muerto cerca de 7 millones de personas por el COVID-19, eso es realmente alarmante. La pandemia sacudió al mundo, la pandemia del COVID-19 hizo que la gente tomara más conciencia en algunos casos de salud. Pero, ¿sabían ustedes que mueren más personas por otras causas? Por ejemplo, vamos a hablar hoy de la diabetes. ¿Saben ustedes cuántas personas murieron por diabetes durante la pandemia? Cerca de 10 millones de personas. Y nadie habla de eso. Murió más personas por diabetes durante la pandemia que por la pandemia del COVID, que por el mismo COVID-19.
Y algo más alarmante, muchachos que están aquí presentes, algo más alarmante. Los casos de muerte por el COVID-19 está descendiendo, prácticamente está llegando a niveles nulos en estos momentos. Pero la cantidad de personas que mueren por diabetes sigue aumentando. ¿Saben cuántas personas mueren cada año a nivel mundial por este terrible mal llamado diabetes? Más de 1,5 millones de personas mueren cada año y la cifra sigue aumentando y nadie se percata de eso. La pandemia que vimos con el COVID-19, con el coronavirus, alertó al mundo y estaba la gente a la expectativa de lo que estaba ocurriendo. Y lamentablemente sí, muchas personas, millones de personas murieron. Pero antes de la pandemia del COVID-19, durante y después, mueren más de 1,5 millones de personas por diabetes. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para encararnos a esta realidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para enfrentar esta pandemia silenciosa? Nadie está pendiente si se va a morir de diabetes. Nadie está pendiente de eso. Pero es alarmante la cifra de los que mueren anualmente. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para bajar esas estadísticas? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para no ser parte de esas escalofriantes cifras de la mortandad mundial por diabetes? Eso es importante, equipo. Es importante que sepamos cómo afrontar este enemigo. Pero para poder afrontar este enemigo hay que conocerlo, señores. ¿Sabe usted lo que es la diabetes? ¿Sabe por qué se origina? ¿Cuántos tipos de diabetes hay? ¿Qué podemos hacer nosotros para no ser parte de estas estadísticas escalofriantes? Y lo que es mejor aún, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a que muchas personas no se vean afectados por este mal? Y la cantidad de muertes que ocurre anualmente se queda pequeño con la cantidad de personas que en este momento están sufriendo de diabetes. ¿Tiene usted alguna idea de cuántas personas en este momento están sufriendo de este mal? Señores, más de 500 millones de personas hoy están sufriendo de diabetes. Más de 500 millones de personas. Vamos a ver un poco las estadísticas que se están dando. Vamos a compartir pantalla para mostrar un poco lo que está ocurriendo, señores. Vamos a ver acá. Bien, ¿cuál es el avance actual que tenemos en el mundo sobre este mal? Bueno, a continuación les voy a mostrar unas estadísticas que se hicieron en el 2021, hace 2 años, hace tan solo 2 años. Observen esto. Para el año 2021, ya habían 537 millones de personas con diabetes. Aquí está la cifra para este año. Y se espera que para el 2045 hayan cerca de 800 millones de personas con diabetes. Acá se muestran unos
cifras parciales. Por ejemplo, en América del Norte, para el año 2021, hace 2 años, había 51 millones de diabetes. En América del Sur habían 32 millones. Y en el resto de los continentes, las cifras son aún más alarmantes que en la misma América. Alarmante, sencillamente alarmante. Y son cifras que se contabilizaron en el año 2021. No tenemos la menor duda de que estas cifras siguen aumentando. Y los pronósticos para el año 2045 son para nada alentadores. Y algunos dicen que estas cifras se quedan pequeñas para lo que está ocurriendo en estos momentos. Señores, estos son números reales, números actuales. ¿Qué estamos haciendo nosotros al respecto? Y aquí están, en esta estadística, adultos mayores de 20 años, sin incluir la cantidad de millones de niños que también están sufriendo de diabetes en este momento. Ok, entonces, vamos a conocer al enemigo. ¿Qué realmente es la diabetes? Pero para poder entender la diabetes, vamos entonces un poco a explicar cuál es el mecanismo de acción de la glucosa en nuestro cuerpo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la glucosa en nuestro cuerpo? Vamos a entender esto un poco mejor. Fíjense, vamos a entender en qué consiste, cómo es que el cuerpo metaboliza el azúcar. En primer lugar, quiero mencionarle, el organismo necesita azúcares para poder vivir. La glucosa es vital para la vida. Eso de que hay que evitar todo tipo de azúcares, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo actúan? ¿Cómo actúa el metabolismo del azúcar en el cuerpo humano? Vamos a entender. ¿Cómo la va a refundir así, Natalia? ¿Hay alguien activó su micrófono? A mí me gusta. Vamos a ver quién fue que activó el micrófono. ¿A qué hora? Si usted no tiene tiempo, yo necesito. Nubia, por favor, Necesito. Nubia Lozano y Thaís. Por favor, para que apaguen el micrófono. Gracias. Gustavo Tarazona. Lo que pasa es que no puedo, no hay otro anfitrión. Gustavo Tarazona. Presente, doctor. ¿Cómo está usted? Un placer saludarlo. Saludos, Gustavo. Ok, gracias. Muy bien, excelente. Excelente. Entonces, vamos a entender. Thaís, por favor, micrófono. Thaís. Déjame, voy a tener que salir de aquí un momento. Ok, listo. Ok, vamos a entender cómo actúa el metabolismo del azúcar en el cuerpo humano. Ya, déjame. Ok, listo. Ok, escuche bien cómo es tan importante la glucosa en nuestro organismo. A nosotros ingerir los alimentos, ya en la misma boca, en la saliva, cuando ésta se entra en contacto con nuestros alimentos ya triturados, aquí ya se empieza a descomponer el azúcar, desde aquí, con las enzimas que están en la saliva. Luego que el bolo alimenticio entra a nuestro organismo, el sistema digestivo va a convertir ese nutrimento en glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa, señores, es la gasolina de las células. Sin la glucosa,
las células no pueden trabajar. Es el centro energético, es la gasolina. Entonces, los alimentos se transforman en azúcares en nuestro cuerpo. Entonces, una vez que se convierte los nutrimentos en glucosa, el páncreas va a empezar a producir una hormona llamada insulina. La insulina es importante porque ella se va a unir a la glucosa y entre las dos van a entrar dentro de la célula para que la célula la utilice. Así de sencillo. Es importante que conozcamos este mecanismo. Los alimentos se van a transformar en moléculas de glucosa. Luego, entonces, el páncreas produce insulina porque la insulina se va a unir a esa molécula de glucosa porque las dos juntas es la que hace posible que la célula entre dentro de ella y la pueda utilizar para para crear energía. Se transforma en energía. La glucosa, el exceso de glucosa que esté de más en el organismo, se va a convertir en grasa corporal. Por eso que yo muchas veces digo, el abusar de los carbohidratos, de los azúcares, sobre todo los azúcares refinados, que el cuerpo no lo digiere bien, se va a acumular en el organismo y muchas veces esa glucosa se transforma en grasa y esa es la razón de la obesidad de muchas personas. Hay personas que me dicen a veces, yo no consumo grasa, pero es que el asunto no es la grasa. El asunto, el asunto es cuando la obesidad es por transformación de glucosa en grasa, este tipo de grasa es más difícil de disolver. Entonces, volviendo a la glucosa, ¿es importante la glucosa para el organismo? Sí. ¿Es importante que podamos consumir carbohidratos saludables? Sí. Porque sin esta glucosa nos quedamos sin energía. La célula no va a funcionar sin glucosa, señores. Por eso es que hay que tener cuidado en esas dietas que te dicen que no coman nada de carbohidrato, nada de azúcar, nada de fruta, nada que sea dulce. Sencillamente vas a quedar sin gasolina. Las células del organismo van a quedar sin gasolina. Y por eso es que hay muchas personas que no consumen nada de esto, están sin energía, porque están literalmente sin gasolina. Entonces, el organismo debe tener glucosa para poder funcionar, es la gasolina. Y debe tener insulina, porque la insulina es la que va a transportar a la célula la glucosa. Es decir, la insulina es como el vehículo que agarra la glucosa y la lleva a la célula. Entonces ahí entra el proceso del metabolismo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de la diabetes? Hay varios tipos de diabetes y vamos a ver, hay muchos. Vamos a ver, aquí le voy a mencionar tres de ellas. Hay varios tipos de diabetes, pero aquí le voy a mencionar tres. La diabetes número 1, la diabetes número 2 y la diabetes gestacional. De hecho, preste atención porque al final vamos a hablar de un tipo de diabetes tipo 3 muy especial. Ahora bien, entonces, ¿qué es la diabetes? Aquí está. Es una enfermedad caracterizada por la elevación crónica de la concentración sanguínea de glucosa. Es decir, cuando nosotros transformamos los alimentos en glucosa, que se hace en el sistema digestivo, el hígado, de hecho, juega un papel importante en esto. Entonces, esa glucosa que llega a la sangre, ¿recuerdan la hormona que se encarga de servir el transporte para llevarla a cada célula? La insulina, correcto. Entonces, ¿qué ocurre en diabetes?
Bueno, vamos a hablar de cada una de ellas. En la tipo 1, en la diabetes tipo 1, ¿qué pasa? El páncreas no produce insulina. Entonces, al no haber insulina en la sangre, porque el páncreas no la produce, se elevan los valores de glucosa en la sangre. ¿Por qué? Porque el cuerpo, o sea, las células no la pueden absorber, no la pueden utilizar como combustible, no la pueden porque no llega, no entra. ¿Por qué no entra? Porque no hay insulina. Sin la insulina es imposible que entre la glucosa en cada célula. Y al no entrar en cada célula, se queda en la sangre. Y al quedarse en la sangre, sube los niveles de glucosa. Y ahí ese es un tipo de diabetes, señores. De hecho, este tipo de diabetes número 1 se le llama también juvenil porque es la que más afecta a los niños. Normalmente, este tipo de diabetes afecta a los niños y viven toda la vida inyectándose insulina. Hay que hacerlo. Se tiene que inyectar insulina para que entonces esa insulina ayude a llevar la glucosa a cada célula y pueda ser metabolizada la glucosa. Por eso es que muchas personas que son diabéticas les provoca el dulce, porque las células, al ver que no le llega azúcar, las células, al ver que no le llega glucosa, asumen que no hay glucosa en la sangre y provoca a la persona a comer dulce. Pero lo que no se da cuenta es que no hay insulina y por eso es que no le llegan y suben los niveles. Por eso es que le provoca a las personas que tienen diabetes comer dulce, en todos los casos. Ahora, ¿cuál es la diabetes número 2? Ahorita vamos a ver lo que en más detalle. La diabetes tipo 2, el páncreas sí produce insulina, pero las células no la reconocen. El cuerpo se hace resistente a la insulina. Entonces, esa es la tipo número 2. O, o puede ocurrir también de que el páncreas produce muy poca insulina. Eso es lo que ocurre en la diabetes tipo 2. El páncreas sí produce insulina, pero puede ocurrir dos cosas. Produce muy poquito o el organismo, las células, no reconoce la insulina. Y por eso entonces es que este tipo de diabetes se da más en adultos. Aunque les digo, estadísticas actuales están demostrando que también está ocurriendo en jóvenes. La diabetes tipo 2 es la más común, es la más común y la más peligrosa. Y hay otra diabetes que se llama gestacional, que es cuando ocurre durante el embarazo de la mujer, ya que hay cambios drásticos hormonales. Esto afecta la producción de insulina y crea una diabetes gestacional que por lo común es temporal. Esta por lo común es temporal y pasa después que la mujer da a luz y todo eso. Las más comunes son la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La más común de las dos es la diabetes tipo 2. ¿Qué síntomas siente la persona cuando tiene diabetes? Le da mucha hambre. ¿Por qué le da mucha hambre? Porque las células no están recibiendo glucosa para transformarlo en energía. Entonces, el mismo organismo induce a que la persona coma, que le dé hambre y también le dé mucha sed para que pueda llegar combustible a la célula. Pero el problema es que no va a llegar porque el problema es la insulina. O no hay insulina, o hay muy poquita, o el cuerpo se hace resistente a la insulina, no la reconoce. Otro síntoma es que dan muchas ganas de orinar. En la diabetes tipo 1, hay una pérdida de peso.
¿Por qué ustedes creen de que los diabéticos tipo 1, la diabetes juvenil, la que se dice que es insulino dependiente, que se tiene que colocar insulina, ¿por qué ustedes creen de que baja de peso? En cambio que la tipo 2 normalmente son obesos. En la tipo 1, las personas bajan de peso porque el organismo, al ver que no le está entrando azúcar a la célula, comienza entonces a sacarlo de las células, de grasa. O sea, comienza a buscar ese combustible en las grasas y quema grasa, ya que no hay azúcar porque no le entra, entonces lo busca en la grasa, entonces al quemar grasa la persona baja de peso. De hecho, puede también sacarlo de los mismos músculos. Entonces el cuerpo empieza a buscar energía y a consumir grasa y músculo, porque no hay el combustible que le entra por la glucosa a través de la digestión. Por eso es que el tipo 1 baja de peso. Y normalmente los de tipo 2 suben, son personas más bien obesas. Ahora bien, vamos a ir a los detalles. ¿Qué pasa en la diabetes número 1? ¿Qué está pasando con la diabetes número 1? Escuche bien. ¿Recuerdan qué es lo que ocurre en la diabetes tipo 1? Que el páncreas no produce insulina. Entonces, estos son los pacientes que tienen que inyectarse todos los días ciertas unidades de insulina para que el cuerpo pueda metabolizar la glucosa. ¿Qué es lo que pasa en este caso? En la diabetes tipo número 1 o tipo 1, en el páncreas hay unas células que se llaman los islotes de Langerhans, células beta. Hay unas células células beta son las encargadas de producir insulina. Dentro del páncreas hay unas células llamadas células beta que están en los islotes de Langerhans, dentro del páncreas. Ellas son las encargadas de producir insulina. Pero por alguna razón, el páncreas no está produciendo insulina, nada de insulina en la diabetes tipo 1. Hay muchas versiones al respecto. Una es que el sistema inmunológico ataca los islotes de Langerhans y los destruye, los daña, los inhabilita. Y entonces no puede, las células betas que están acá, no pueden producir la insulina en lo absoluto. Solución. ¿Qué creen ustedes que puede ser la solución? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, hay que modular el sistema inmunológico para que no ocurra un ataque a los islotes de Langerhans. Hay que parar ese ataque. Hay que modular el sistema inmunológico. ¿Cómo lo modulamos? Ya sabemos nosotros que los nutrientes, a través de los alimentos nutritivos, los nutrimentos, hay sustancias, hay ingredientes que modulan el sistema inmunológico. El glutatión que el organismo produce ayudan a modular el sistema inmunológico. Y un sistema inmune que esté regulado no atacaría los islotes de Langerhans. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Nutrición para modular el sistema inmune. Y por otra parte, señores, si le damos al organismo los nutrimentos necesarios para que él se regenere, se autorrenueve, es posible que estas células se puedan regenerar. Hay células madres que están en el organismo encargadas de enviar estas células madre donde haga falta para que se conviertan en las células que hagan falta. Así es sencillo. Los nutrimentos que están en nuestros productos van a incentivar al organismo a producir células madres. Esas células madres pueden llegar aquí, si es necesario, y formarse
células que se necesite, entre ellos las células beta. Pero el problema es, si el sistema inmune está alterado, la va a seguir atacando. Entonces hay que regular el sistema inmune. Entonces, sin lugar a dudas, últimos estudios están demostrando que si nosotros regulamos, modulamos el sistema inmune y por otra parte estamos nutriendo al organismo con nutrimentos de alta calidad para que éste se regenere, se pueden ir regenerando en el cuerpo las células que están dañadas. Y muchas de ellas son dañadas por el mismo sistema inmune. Entonces, por eso es que estamos viendo que hay personas que son insulino dependientes, de hecho, diabetes tipo número 1, que ya están bajando las cantidades de insulina que se inyectan diariamente. Sí se puede regenerar el páncreas, dándole al organismo los nutrimentos que necesita. Se puede regenerar. Y de hecho, regulando el sistema inmunológico, se para el ataque que hay allí. Entonces, ya tenemos casos de personas que están bajando los niveles de insulina que se colocan diariamente. Esto es en el caso de la diabetes tipo 1. Ahora, ¿qué ocurre en la diabetes tipo 2? Dijimos que en este tipo de diabetes número 2, el páncreas sí produce insulina, pero la produce muy poquita. O la insulina está de alguna manera dañada que la célula no la reconoce. Aquí en esta imagen podemos ver que a la insulina se le compara a una llave. Usted ve aquí como una llave. La insulina es como una llave. ¿Por qué se le pone como una llave? Porque en la sangre está la glucosa. La G es de glucosa. En la sangre hay glucosa. Para que pueda entrar la glucosa dentro de la célula, requiere de la insulina. Si la insulina no la transporta y abre el camino para que entre, no va a poder entrar. Entonces, por eso es que se le compara a una llave, la insulina. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes número 2? Que esta llave se dañó. La llave se dañó y no abre. No puede transportar la glucosa dentro de la célula y por lo tanto no entra. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay que mejorar la calidad de la insulina. ¿No creen ustedes que si nosotros tenemos buenos nutrientes en nuestro organismo, el páncreas sería capaz de producir una insulina de buena calidad? Así es sencillo. Un páncreas que tenga los nutrimentos necesarios es capaz de producir una insulina de alta calidad que pueda abrir la célula y transportar la glucosa dentro de ella. Ahora, por otra parte, Se llama el cuento, ¿cuánto es? ok, por otra parte, si es que el páncreas produce poca insulina, ¿qué creen ustedes? Algo está pasando en el páncreas. Seguramente hay falta de algún nutrimento, falta de alguna materia prima, que sin lugar a dudas, que si se la damos en la nutrición diaria que tenemos, vamos a mejorar el páncreas y va a producir más insulina, que es una hormona. Sin lugar a dudas, ok, sin lugar a dudas, la nutrición juega un papel importante en todo esto, señores. Por eso es que estamos viendo que personas que están consumiendo los nutrimentos ortomoleculares también están dejando de usar la metformina, que es la más común. De hecho, ¿qué es lo que hace la metformina en el organismo?
La metformina en el organismo lo que hace es que obliga al cuerpo que en su metabolismo produzca menos glucosa y ayuda un poco a la sensibilidad a la célula a que entre la glucosa dentro de la célula. Pero eso es un mecanismo artificial, digámoslo así. Al dejar de consumir la metformina, el problema sigue igual o empeora, o cada vez hay que subir las cantidades de lo que consume de algún tipo de droga. Pero entonces, ¿por qué mejor no darle al cuerpo los nutrimentos que necesita el páncreas para que él se regenere, para que él tenga la materia prima necesaria para producir una insulina de buena calidad o para producir más insulina, si es el caso? ¿Por qué no produce más insulina? Porque se le acabó la materia prima. ¿Por qué la insulina puede ser de mala calidad? Porque le falta alguna materia prima para que sea de buena calidad. Dicho en palabras sencillas, señores, para que todos entendamos. Dicho en palabras sencillas. Entonces, importante la nutrición en nuestro organismo, señores. Ahora, está pasando algo muy interesante. La diabetes tipo 3. El famoso Alzheimer. Se le está llamando la diabetes tipo 3. Nadie en el pasado había asociado el Alzheimer con diabetes. Señores, pero ¿por qué qué está pasando? ¿Por qué ocurre de que el Alzheimer tiene que ver también con la diabetes? Recuerden que en el cerebro hay muchos vasos sanguíneos que deben llegar al cerebro para que se oxigenen. Entonces, cuando sube la azúcar en la sangre, ¿cómo creen ustedes que se pone en la sangre? De hecho, el nombre completo de la diabetes es diabetes mellitus. ¿Sabe qué significa mellitus? Significa miel. ¿Por qué miel? Porque es que la sangre se pone como la miel. Así como usted ve de espesa la miel, así se pone la sangre. Entonces, imagínese una sangre que está subiendo hacia el cerebro y hay unos vasos, unos capilares pequeñitos, sanguíneos, que irrigan el cerebro, donde va la sangre con oxígeno. Si esa sangre está espesa, no está liviana, no está suave, entonces cuando llega la sangre hacia el cerebro y comienza a subdividirse los vasos sanguíneos en capilares, ¿qué creen que pasa? No va a entrar, no va a entrar o entra muy poca sangre al cerebro, porque la sangre está viscosa o está espesa y no logra entrar a todos los finos capilares que llegan al cerebro para irrigarlo y oxigenarlo. Al no entrar esa sangre oxigenada al cerebro, lógicamente va a haber daños en las sinapsis, va a haber daños en los neurotransmisores y las personas empiezan a sufrir de mala memoria, demencia senil, entre otras cosas, Alzheimer, porque no se oxigena bien la sangre. La sangre está muy viscosa, muy espesa, que no es capaz de entrar esos capilares y oxigenar el cerebro. Y por otra parte, ya la sangre que había entrado con glucosa alta cristaliza adentro y ya neutraliza algunos vasos sanguíneos y no hay oxigenación en el cerebro. Esa es la diabetes tipo 3. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, señores? ¿Qué podemos hacer nosotros, entre otras cosas? Una de las cosas importantes que hay en este momento para regular los picos de insulinas y los picos de glucosa
señores, es el polinicotinato de cromo. El polinicotinato de cromo es una combinación, vamos a ver aquí, sí, aquí, es una combinación de cromo con niacina. La niacina es un tipo de vitamina B. Recuerde que hay un complejo B con varios B1, B2, B3, B5, B6, B9, hay varios. La niacina es uno de ellos, de esos del complejo B. Cuando se une la niacina con el cromo, se le llama polinicotinato de cromo. Hasta ahora es la mejor forma de cómo la célula y el organismo puede absorber el cromo, y el cromo es importantísimo para regular la azúcar o la glucosa en sangre y regular los picos de insulina que pueden haber. El polinicotinato de cromo. Y ahora que digo picolinato, es muy importante que tengamos claro que no es igual polinicotinato de cromo al picolinato de cromo. Estudios recientes están demostrando que el picolinato de cromo tiene efectos secundarios y dañinos al organismo, porque el picolinato de cromo es la unión del cromo con el ácido picolínico, y ese ácido es complicado y hace daño en el organismo. Es una manera de cómo el cuerpo lo puede absorber, pero hace daño. De la forma que estamos aquí hablando, el cromo unido con la niacina, que es una vitamina B, uno del complejo de la vitamina B, esta unión del cromo con niacina se le llama polinicotinato de cromo, que no es lo mismo picolinato de cromo. Esa unión ya hay efecto adverso si lo consumimos. Nuestros productos contienen polinicotinato de cromo. Señores, está demostrado ya, estudios clínicos, científicos, están demostrando que el polinicotinato de cromo está ayudando a regular la glucosa en sangre. ¿Qué está haciendo este ingrediente? Está incentivando al páncreas a que produzca más insulina. Está ayudando a que las células se hagan más sensibles a la insulina. Entonces, en los diabetes tipo 2 juega un papel importante el polinicotinato de cromo, porque en el tipo 2 pasa exactamente eso, que el páncreas produce poca insulina y las células se hacen resistentes a la que ya está, no la reconoce. Entonces, este ingrediente es clave, ya estudiado, ayuda a que el páncreas produzca más insulina y las células se hagan más sensibles a la insulina o la glucosa cuando entre en ella. En la diabetes tipo 1, si nosotros le damos los hongos que están en el café, si le damos Prodaire y Nutre que producen glutatión en el cuerpo, ellos van a producir de que el sistema inmune se va a modular para que deje de atacar las células beta que están en el páncreas, que son las encargadas de producir insulina. Y por otra parte, los nutrimentos, los ingredientes, la materia prima que está aquí, el cuerpo la va a utilizar para formar y regenerarse células que ya están dañadas. Inclusive incentivan a la producción de células madres que son capaces de ir a donde tengan que ir en el cuerpo, en este caso al páncreas, y convertirse en células beta allí en los islotes de Langerhans.
Entonces es importante, señores, que nos nutramos. Esa es la clave. Esa es la clave. No podemos dejar al cuerpo sin glucosa. La glucosa es importante para que el organismo pueda funcionar bien. No debemos dejarlo sin la glucosa. Eso es que es importante que tengamos claro que si hay azúcares buenos que el cuerpo puede y debe tener para poder funcionar y poder crear la energía y metabolizar los alimentos que consumimos. Es importante. Debemos, señores, hacer ejercicios. El ejercicio va a ayudar, va a incentivar al cuerpo también a producir hormonas, a producir reacciones bioquímicas para que se active y comience a funcionar de manera adecuada. Entonces, no es nada más que la nutrición, es también hacer ejercicio, que el cuerpo pueda también eliminar toxinas. Todo eso va a jugar un papel importante. Y, por supuesto, vamos a olvidarnos de abusar de los carbohidratos ultra refinados, de los azúcares refinados. Vamos a restringir ese uso de esos azúcares ultra refinados y vamos a utilizar, tenemos la stevia, tenemos la fructosa que están en los productos, hay azúcares naturales que el cuerpo sí lo puede asimilar sin ningún problema y lo puede utilizar para crear energía. Vamos a cambiar nuestros hábitos alimenticios. No es nada más que nutrirnos con los productos de Go Life, por ejemplo, sino también hay que cambiar hábitos alimenticios. Hay que cambiar hábitos en cuanto al descanso. Hay que dormir. Hay que descansar sus 7, 8 horas en la noche, porque durante el sueño profundo el cuerpo se regenera. Es importante el descanso. Es importante, por otro lado, cómo están nuestras emociones. Las emociones también alteran el funcionamiento normal del organismo. Entonces, buena nutrición, tenemos los productos, buena eliminación. Nuestros productos ayudan a la desintoxicación y a activar los riñones, activar colon y la piel para que sude y botar toxina. Hay que descansar bien. Y cuarto, hay que tener una buena actitud ante la vida. Porque una cosa puede disparar a la otra. Y cuando hablamos de buena nutrición, también podemos incluir evitar productos ultra refinados, azúcares refinados, que es lo que está haciendo que muchas personas hoy en día lleguen a la diabetes. Entonces, en resumen, no seamos parte de las estadísticas mundiales. Vamos a ayudar a otros a que también no sean parte de esas estadísticas. Vamos a nosotros dar el ejemplo. Y luego vamos a ayudar a una persona a la vez, como hace el dicho de Go Life, a que entren en conciencia y que sepan que la diabetes es una pandemia silenciosa. El COVID-19 se quedó chiquito ante la mortandad que está produciendo la diabetes. Si han muerto cerca de 7 millones de personas por el COVID-19, de manera directa o indirecta, señores, en este momento hay más de 500 millones de personas con diabetes en el mundo. Y están muriendo 1,5 millones de personas por diabetes. No vamos a contribuir nosotros a engrosar eso. Vamos al contrario a ayudarnos cada uno de nosotros y ayudar a los que podamos, a que puedan también cambiar sus hábitos. Gracias a todos por estar atentos. Y bueno, Andrés, me comenta si hay preguntas en el chat o alguien que quiera hacer su pregunta, también la puede hacer. Tenemos unos 5 minutos. Ok, doctor, principalmente darte las infinitas gracias por esa ponencia del día de hoy.
realmente nos queda muy claro la manera en cómo nosotros debemos prever, cómo debemos cuidarnos, ¿no? Y especialmente tenemos ¿cómo decimos nosotros? Tenemos la medicina o tenemos el remedio o tenemos la oportunidad de cuidarnos de esto y prever con los productos que tiene nuestra maravillosa compañía Gold Life.